Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico. Hoy día viernes 29 de abril del año 2022. Mi nombre es Alberto Bayac, siempre con ustedes en la conducción y conjuntamente con Rosa Bartra y con Mónica Yaya, analizamos el acontecer nacional del fin de semana. Este fin de semana, pues que ha estado recargado con muchas noticias y con mucha información. Comenzamos. Rosa Bartra. Buenos días, Rosa. ¿Cómo estás? Buenos días, Alberto. Viernes otra vez sobre la ciudad, mucha neblina, ¿no? Y hace frío, ya empezó el frío también. Esperemos que este frío que ya se anuncia con el fin del verano también llegue a la cabeza de nuestros gobernantes y por fin todas estas cabezas que están tan calientes se atemperen producto del clima, ya que parece que las soluciones no las atemperan. Buenos días, Mónica, feliz de compartir un fin de semana más con ustedes y con nuestros amigos que son la razón de ser del Pico a Pico. Claro que sí, gracias, Rosa. Mónica, ¿cómo has estado? Varias noticias hemos tenido este fin de semana para comentar. Una de ellas, la presentación de algunos proyectos de ley dentro del Congreso de la República para recortar el mandato presidencial y congresal. Así es. Y también tenemos, no nos vayamos a olvidar de las declaraciones de Carolyn López, que ha señalado al presidente Pedro Castillo como el cabecilla de la organización criminal en la que participan sus sobrinos y que incluso involucra la acción del actual premier Aníbal Torres. Claro, pero ellos siempre dirán que no pasa nada, porque para ellos el tema de la verdad, los valores, la honestidad, no sirven, no son valores con los que hayan conducido su vida, y por lo tanto, de la misma manera deshonrosa, están conduciendo el gobierno. Pero las declaraciones de Carolyn López para alguien que ama la honestidad, que ama la verdad, que ama a su país, son explosivas. Cierto. Rosa, el almirante Gianpietri, que ha sido vicepresidente de la República durante el periodo o la administración de Alan García, acusó a este congresista Bermejo de intento de asesinato en su contra y también contra el expresidente. ¿Cómo has tomado tú estas declaraciones? A ver, primero, ¿quién es el autor de esta acusación, ¿no? El almirante Gianpietri, un héroe nacional, un ex parlamentario, un reconocidísimo político en nuestro país. En primer lugar, y antes de referirme al tema de tu pregunta, que tiene que ver con la delicadísima acusación, también quisiera referirme a el mensaje que ha dado al Congreso de la República, a esto de haberles llamado primerizos a los congresistas y haberles dicho que prácticamente es su inexperiencia la que nos tiene en problemas. Creo que es un fuerte jalón de orejas que obliga, o que debería obligar al Congreso a ponerse las pilas. Le ha pedido también a la presidenta, a la señora María del Carmen Alba, que suspenda, que elimine, ni siquiera que suspenda, que elimine la semana de representación para que los congresistas puedan darle mayor empuje al trabajo legislativo. Y me parece que es un abordaje interesante, muy interesante, porque habría que evaluar realmente cómo ha distorsionado el rol del legislativo, mezclándolo con el del ejecutivo la semana de representación. Pero ese es un tema aparte que creo que merecería un pico a pico especial. Ahora, en este mismo discurso, Luis Gianpietri se ha referido al señor Bermejo como el que intentó matar al expresidente García y a él mismo. Me parece una acusación bastante seria, bastante seria, que seguramente va a tener su repercusión en los siguientes días, en el debate que de hecho, el día de ayer en el Congreso ya tuvimos intervenciones
interesantes como las de la congresista Marta Moyano, por ejemplo, que reviven el debate de la actuación terrorista, que no debe olvidarse porque ese hashtag en redes sociales es muy común, el de hashtag terrorismo nunca más, tiene que pasar, tiene que dejar de ser un eslogan para convertirse en una razón de hacer política y en una razón para recordar. Y me parece, por lo tanto, súper importante el discurso que ha tenido el almirante Gianpietri ayer, y que tiene, insisto, más de un ángulo de análisis, ¿no? Más de un ángulo de análisis, sobre todo, insisto nuevamente, viniendo de alguien políticamente tan importante como el almirante Gianpietri. Claro. Al parecer las cosas han estado bastante movidas, complicadas, exacerbadas en el Congreso de la República, porque el mismo Bermejo lanzó un insulto contra el almirante Gianpietri, lo acusó, le dijo que era un infeliz, y también la participación de Patricia Chirinos contra Bermejo, acusándolo de terrorista, tildándolo y diciéndole que se calle la boca. Ha estado el Congreso de la República muy movido en estos días, ¿verdad? Movido, pero fíjate que movido en un dime y direte intrascendente, que al final no aborda temas de fondo, o sea, seguimos en la superficie, ¿no? En el intercambio de diatriba, que no conduce a nada, y es sobre eso, sobre lo que ha llamado la atención el almirante Gianpietri. Dedíquense a resolver los problemas que tiene el país. Y, oye, que Bermejo le diga infeliz pues a un héroe nacional que lo ha acusado de intento de asesinato, pues realmente es algo que no resiste ningún análisis. Así que vamos, atentos con esto, el terrorismo en el Perú no puede volver nunca más, no se puede tener la memoria selectiva para recordar solamente determinados actos y olvidar a aquellos que ensangrentaron nuestra patria. Así que la memoria para recordar a quienes asesinaron a miles, a decenas de miles de compatriotas en las circunstancias más aterradoras, precisamente por eso es que son terroristas y hay que llamarlos por su nombre, y sin descuidar también a los últimos genocidas, especialmente a los que dejaron morir o propiciaron la muerte de más de 200.000 peruanos en el pésimo manejo de la pandemia. Así que memoria histórica para sancionar, para también evitar que la historia se pueda repetir, no más de lo que hemos tenido, y para eso es importante hacer un análisis no solamente apasionado, sino también que recoja todos los elementos que nos lleven a la convicción de por qué este tipo de actuaciones tienen que ser profundamente rechazadas y además sancionadas de la forma que corresponde. Gracias, Rosa. Mónica, otro de los sucesos más resaltantes de esta semana ha sido que en la alocución, una de estas alocuciones de plazuela que nos tiene acostumbrados el presidente Pedro Castillo, dijo que la guerra entre Croacia y Rusia es lo que está generando dificultades económicas en el Perú. Ese es uno de los más resaltantes noticias o informaciones de esta semana, y también otra más, la del Congreso de la República del Perú, en las cuales han presentado proyectos de ley para recortar el mandato presidencial y el mandato congresal. Lo que resalta es que una de las firmas ha sido presentado por el congresista Pasión Dávila del partido oficialista Perú Libre. Es cierto. Bueno, yo creo que el Congreso, el Parlamento, es el lugar en donde se habla, se parla, se discute, se debate, se expresan argumentos. Definitivamente el tema de los votos para la vacancia, yo creo que no es necesario que sean más. En estos momentos se requiere una mayoría calificada para declarar, por ejemplo, permanentemente inmoral al presidente de la República.
El tema de la moral es un tema personal, es un tema subjetivo, pero cuando 2/3 del Congreso coinciden en que una conducta es inmoral, pues esa decisión del Congreso nos conlleva a pensar que en realidad la situación es tan extrema que no hay nadie, o por lo menos no más de 1/3 de los congresistas podrían quizás defender esa conducta como moral. Esa ya es una mayoría calificada, y yo creo que tratar de incrementar votos para declarar la vacancia es lanzar en estos momentos un salvavidas para quien ya no solamente sabemos que es inmoral, sino que es ladrón, que ha puesto a sus sobrinos para captar los famosos diezmos de las obras públicas, para que ha puesto a su familia para recoger los sobornos, que se ha reunido en Zarratea con proveedores del Estado, una de las cuales, una representante de esos proveedores, acaba de decir hace 2 días que él es el cabecilla de la banda. Entonces, tratar de decir, en primer lugar, que esto es simplemente un acto inmoral es hacerle un favor a Pedro Castillo, y tratar de incrementar los votos para la vacancia es realmente vergonzoso, ¿no? Es como decir, a partir de ahora, un escolar ya no está desaprobado con 10, sino solamente está desaprobado si tiene 0,5. Si tiene 0,6, está aprobado. Eso es lo que están haciendo con Pedro Castillo, pero sobre todo ese es el daño que le están haciendo a la nación. Ya hemos hablado otras veces de que el principal daño que nos están haciendo estos señores, este grupo, esta organización criminal integrada por violadores, por ladrones, el peor daño que le está haciendo a la nación es desestructurarla moralmente. Yo creo que no puede estar más demostrada la incapacidad moral de Pedro Castillo, y no puede estar más demostrado que es un delincuente, ¿no? Y esos delincuentes nos quieren poner una asamblea constituyente, nos quieren poner una nueva constitución, y en esa banda de delincuentes, discúlpenme, si ustedes lo consideran una diatriba, yo por ejemplo en el caso de la congresista, la que hoy día, la que ha tenido hace unos días la discusión con Bermejo, la congresista Chirinos, normalmente estoy en desacuerdo con ella, porque pienso que a veces ese modo explosivo que tiene puede regresar también como un boomerang, pero hoy día, o mejor dicho, cuando ella le ha dicho al señor Bermejo, terrorista, le doy toda la razón, porque el señor Bermejo es terrorista. Claro. Es terrorista, pues. ¿Es terrorista? ¿Acaso no es terrorismo ir por los centros poblados del Perú difundiendo el odio entre peruanos, la lucha entre clases, y hablando siempre falsamente de los ricos contra los pobres? Ese enfrentamiento, esa generación de violencia, ¿no es terrorismo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo que en ese grupo de delincuentes también está la señora Verónica Mendoza, ¿no? Que se llena la boca diciendo que se necesita una nueva constitución para que se incluya allí el derecho a la vivienda. Discúlpenme, ¿acaso el derecho a la educación, no está incluido en la constitución, y a Pedro Castillo le importa un pepino la educación? Además, la constitución señala que están incluidos como derechos humanos todos aquellos que tengan que ver con el reforzamiento de la dignidad de los peruanos. Y además está el artículo 206 de la Constitución, que establece un mecanismo para modificarla. Si es que ellos creen que tienen que modificar la Constitución, pues que utilicen la mayoría que en estos momentos tiene Pedro Castillo, que utiliza el artículo 206 y cambie y meta allí lo que dice que falta en la Constitución. Con esa Constitución, el APRA logró 9% de crecimiento económico. Y el gobierno de Pedro Castillo, de los violadores, de los dinámicos del centro, no está haciendo nada. Gracias. Sí, claro, porque la idea fundamental de estos grupos comunistoides, socialistas, es el copy-paste de la Constitución, del proyecto de Convención Constitucional de Chile, referente a la reelección permanente, presidencial, y cambios realmente insubstanciales que están provocando ahora una repulsa y una convulsión social en la República de Chile bastante grave, ¿no? Al parecer, mucha gente está dándose cuenta muy tarde ya, arrepintiéndose
del tremendo error histórico que han cometido al votar por la aceptación de una constitución provocada por elementos socialistas del Partido Comunista, etcétera, del grupo del presidente Boric, y en las cuales esto va a traer gravísimas repercusiones económicas, sociales y políticas en un país que había sido ejemplo del crecimiento sostenido en América Latina en los últimos 40 años. Rosa, el Jurado Nacional de Elecciones se equivocó al vacar al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cuando ha debido vacar al presidente Pedro Castillo. Bueno, tremendo error. Creo más bien que el Jurado Nacional de Elecciones ha oficializado la ausencia del alcalde. Ajá. No sé si teníamos alcalde, la verdad. No se veía, ¿no? O no sé qué va a pasar ahora que nos hemos quedado sin alcalde. No sé, la verdad es que por desgracia la gestión de Jorge Muñoz ha sido tan gris, tan mala, que no sé quiénes van a extrañar su presencia. Sin embargo, sí hay que revisar, creo, a profundidad qué es lo que ha pasado con esta vacancia y por qué es que se ha vacado a Jorge Muñoz. E igual esto merecería un pico a pico aparte, porque los fundamentos que tiene esta vacancia, que ha sido confirmada ya en instancia, además irrevisable, da cuenta de hechos irregulares que podrían estarse cometiendo por otros altos funcionarios también y que merecerían seguir la misma ruta. Así que deberíamos analizar eso. Pero en este tema, que si bien es cierto, hay bastante que decir, pero es un tema concluido. Finalmente, Jorge Muñoz ha sido vacado por el Jurado Nacional de Elecciones. Sí hay algo que es importante de todo el análisis que ha hecho Mónica hace unos instantes, y que tienen que ver desde mi punto de vista con dos ángulos. Uno, en el que se hace el análisis para calificar a Pedro Castillo como un delincuente, ¿no? Que es un ladrón, o que es esto, que es lo otro. Sin embargo, hay un proyecto de reforma constitucional en el Congreso de la República, impulsado por la congresista Patricia Chirinos, que propone la modificación del artículo 117 de la Constitución para que el presidente de la República pueda ser procesado por corrupción. Es decir, que no se deje en la esfera del análisis subjetivo, en el cual una mayoría calificada decida si el presidente de la República es o no es un incapaz moralmente. En este caso sería por las afirmaciones de una aspirante a colaborador eficaz, que dicho sea de paso, no se reconoce responsable de delitos. Así que yo no sé si es colaborador eficaz, testigo protegido que sale en público, no lo sé. Pero en todo caso, no, desde mi punto de vista, a pesar de la gravedad de los hechos que denuncia, no tiene la solidez que se requiere para generar un consenso en un Congreso ya de por sí bastante flojo para poder determinar una vacancia por incapacidad moral permanente. Pero hay otro camino, y este camino es el de permitir que al presidente de la República se le procese por actos de corrupción, de tal manera que dentro del marco de este proceso el presidente pueda ser destituido. Me parece que esto, en un momento tan delicado como en el que vive nuestro país, que hace mucho tiempo ya viene procesando a sus expresidentes por actos de corrupción que cometieron durante su mandato, esta es una lección que nos debería abrir la oportunidad para debatir en serio la modificación de 117 y abrir, por lo tanto, la posibilidad de procesar y por lo tanto sentenciar como corresponde o destituir como corresponde a el máximo cargo que tiene la nación, que es el de la presidencia de la República, cuando quien la ejerce se ve involucrado en actos de corrupción. Desde los primeros días de enero está presentado este proyecto de ley. Han pasado 4 largos meses, largos porque a la velocidad que están ocurriendo los hechos en nuestra patria, 4 meses es
un universo de tiempo. Hasta ahora ni siquiera se ha debatido en la Comisión de Constitución. Me parece que es importante empezar a hablar de esto y analizar las alternativas que son viables, aquellas que sí se pueden alcanzar. Ahora, yo supongo que me dirán, oye, pero es una reforma constitucional, igual requiere 87 votos, 2 legislaturas. Sí, pues, pero ¿sabes qué? Acá hay un pequeño detalle. Si el proyecto de ley no alcanza los 87 votos, pero supera los 66, es decir, que entre 66 y 86, el proyecto de ley, este proyecto de ley, es decir, permitir la modificación del artículo 117 de la Constitución para procesar al presidente por actos de corrupción, iría a referéndum. Y yo creo que así como está el país sensible frente a los actos del presidente, un referéndum de este tipo pues tendría una amplia mayoría. Sí. Entonces, vamos también a dar respuestas políticas, porque lo que está haciendo el gobierno es hacer política. Esto de haber propuesto un proyecto de reforma constitucional. Ojo, lo que ha presentado el gobierno es un proyecto de reforma constitucional para que se pueda ir a referéndum para consultar la conformación de una asamblea constituyente. Le ha bajado los requisitos de tal manera que se requiere menos que para vacar al alcalde del Callao, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, no pasa de ser un proyecto de reforma constitucional. Y como tal debe pues entrar a la discusión en el Congreso de la República si procede o no. Y este debate se está priorizando por mucho frente al debate de la reforma constitucional de tener o no la posibilidad de juzgar a Pedro Castillo por actos de corrupción, lo cual me parece un sinsentido. Hablamos todos los días, Karelim ha ocupado las primeras planas del jueves, del viernes, y teniendo una salida constitucional para esto, seguimos dando vueltas como el perro que se muerde la cola. Entonces, vamos a tomar este debate en serio para poder abordar las salidas que realmente nos conducirían al fin de esta crisis antes de que colapse la patria como tal, ¿no? Antes de que el Estado sea formalmente declarado fallido. Así que con respecto a esto, creo que es por donde deberíamos orientar también el debate, ya que el Congreso parece no ponerse de acuerdo con respecto a lo que es importante. Sí, gracias, Rosa. Absolutamente necesaria, fundamental, el recorte de mandato de Pedro Castillo para justamente evitar la quiebra o la bancarrota del Estado-Nación por los acontecimientos, por los sucesos que realmente nos están llevando pues al despeñadero como país. Es lamentable Alberto, lo que estamos viviendo. Perdón, yo sé que suena atractivo y suena como una solución propuestas de recorte de mandato. Sin embargo, creo que aceptar una reforma constitucional para recortar mandato te abre la puerta para una reforma constitucional para extender mandato. Y me parece que ni lo uno ni lo otro deberían proceder. Por eso es que hay que encontrar las salidas constitucionales para poder ponerle fin a un gobierno, pero por una ruta constitucional. El decir, estamos en crisis y por lo tanto se debe recortar el mandato, es una declaración de incapacidad para en democracia superar la crisis. Y no se resuelve en democracia vulnerando la democracia. De ninguna manera. Nosotros vivimos en un Estado constitucional que tiene un modelo político, que es el modelo republicano. Y en este modelo republicano, la separación de poderes y el respeto a todo lo que significa el Estado democrático de derecho debe preservarse. De lo contrario, estaríamos proponiendo salidas que vulneran la Constitución en sí misma. Y creo que esa no es la idea. Claro que sí. Mónica, tu comentario. Mónica, tu micro. Yo creo que las salidas constitucionales están en la Constitución. Hay varias.
el Congreso no ha querido utilizarlas, pero a mí sobre todo me preocupa la población, la ciudadanía, los peruanos, porque aunque tengamos las salidas constitucionales, como por ejemplo sucedió cuando se vacó a Martín Vizcarra, aunque tengamos las salidas constitucionales, mientras la ciudadanía no esté convencida de que estas salidas constitucionales son las que le convienen al Perú, de nada va a servir que se utilicen. Y esto se está advirtiendo desde ahora, ¿no? Esa especie de conformismo, de resignación a ser gobernados por un delincuente, a mí me preocupan mucho. Es como querer salvar a alguien que no quiere ser salvado, ¿no? Entonces yo personalmente quisiera hacer un llamado de atención y sobre todo a los jóvenes. ¿Por qué son tan importantes los jóvenes? Porque si hay alguien que sueña, alguien que anhela, alguien que cree que todo se puede, ese es el joven. Y quizás necesitamos los mayores un poco de ese impulso que tienen los jóvenes y los niños, que son tan soñadores. ¿Y qué sería de una patria, de un país en donde no haya soñadores, ¿no? Personas que sueñen que, por ejemplo, nuestro país se convierta en un modelo de democracia en América Latina. Personas que sueñen que nuestro país se convierta en un modelo de honestidad por parte de su presidente de la República. Personas que sueñen que el Perú, en lugar de estar conversando sobre la vida privada, de algunas personas públicas o privadas, pues esté hablando de libros, de cultura, de pintura, de arte, de cine, de baile, de tantas cosas lindas que hay. ¿Por qué nuestro país no puede convertirse en un lugar así? Y yo creo que para que eso suceda, necesitamos el impulso y el anhelo de los jóvenes. Los jóvenes saben lo valiosa que es la libertad. ¿Quién más que los jóvenes para reconocer lo linda que es la libertad, lo bello que es vivir en libertad? ¿No? Los jóvenes lo saben, porque cuando pasan los años, quizás los adultos ya estamos pensando en la responsabilidad, no como algo malo, sino quizás dejamos de ver las cosas naturales y lindas de la vida. Y nos olvidamos de las pequeñas cosas. Bueno, para eso están los jóvenes. Yo tengo un hijo de 17 años y que todos los días me reclama más libertad, ¿no? Y creo que tiene razón. Cuando yo veo a mi hijo, pienso en los jóvenes del Perú y me preocupa porque lo que está en juego en estos momentos es su libertad. Miren a los periodistas, a qué punto se ha llegado. El periodista que saca una verdad preocupante para el gobierno es de inmediatamente objeto de un proceso de cartas notariales. El periodista Beto Ortiz ya tiene una sentencia sobre él. La libertad ya está siendo degradada por este gobierno, ¿no? Y yo creo que eso va caminando a paso lento, pero paso seguro. Y es por eso que están buscando su famosa asamblea constituyente, su nueva constitución. Ellos que llegaron al gobierno con un discurso de izquierda, pero que en realidad no son izquierdistas, no les gusta ser de izquierda, porque la izquierda es democrática. Yo soy una mujer de izquierda, la izquierda es democrática, ser de izquierda quiere decir velar por los derechos humanos para todos, para que la mayor parte de la gente tenga salud, educación, buena alimentación. ¿Acaso a Pedro Castillo le importa lo que comen los niños en los comedores populares? ¿Acaso a Pedro Castillo le importa si hay plata para las ollas comunes? No, don Churrasco solamente está preocupado por él, por sus coimas y por no ir a la cárcel, al igual que sus ministros. Gracias. Gracias, Mónica. Rosa, la presentación de un anteproyecto de Asamblea Constituyente por Pedro Castillo no solamente causa zozobra y caos en la sociedad, no solamente desestabiliza, sino también provoca el aumento del precio del dólar considerablemente. Esto es nocivo para la economía peruana, ¿no es verdad? Ahora soy yo la que estoy sin micro. Absolutamente, te decía,
y comparto la preocupación de Mónica, porque es la preocupación de la gran mayoría en nuestro país. Pero fíjate, nuevamente yo voy a discrepar en el sentido de cómo hemos conducido, cómo nos han conducido, cómo nos están llevando ellos a la discusión que finalmente les conviene a ellos. Ya dejamos de hablar de la corrupción, ya dejamos de hablar de los sobrinos, ya dejamos el tema de Carelín pasó y no pasó, las declaraciones, ¿no?, de la señora, y ahora todos estamos enfrascados en el tema del proyecto de ley de reforma constitucional, y lo vamos a empezar a discutir formalmente la semana que viene. Y probablemente si se archiva en la comisión, lo que va a pasar es que van a salir con el discurso manido que tienen de que los privilegiados no quieren perder sus privilegios y por eso no permiten que se entre al debate de una nueva constitución. Entonces, si ellos están haciendo política, politiquería, entonces quienes están haciendo política deberían responder también de la misma forma. El problema es que se entra al juego con la consiguiente inestabilidad, el consiguiente caos, que ya de eso ya tenemos suficiente. Y ya hemos dejado hace tiempo de hablar de las alternativas para superar la emergencia sanitaria, la emergencia alimentaria. No está Rusia en guerra con Ucrania, con Croacia, está en guerra con Ucrania, y eso nos ha traído un serio problema con respecto a los insumos para la agricultura, especialmente la urea. Esto en unos meses va a ser realmente una catástrofe. No son 1200 países los que hay en el planeta Tierra, imagino que se ha ido a otros universos, ¿no? En los cuales ya debe vivir el presidente, porque parece que con los pies en la tierra no está. Sin embargo, debemos dejar estas discusiones que, a pesar de ser importantes porque nos muestran el nivel que tienen nuestras autoridades, hemos dejado de hablar de aquello que es urgente. 2 años, ya vivíamos a la cola de la educación en el mundo. Y con los 2 años que se han perdido de clases, realmente debemos estar nosotros ahora pues en el inframundo con respecto al rendimiento académico de nuestros chicos. ¿Quién está hablando de eso? ¿Quién está hablando de la ola de problemas sanitarios que ahora está empezando a revelarse por la desatención que se ha tenido durante todo el tiempo de la pandemia? Entonces, sí, hagamos crítica y respondamos a aquello que están haciendo mal. Sin embargo, pienso que no debemos alejarnos de la discusión central de los problemas que agobian a nuestra patria, porque mientras estamos en el mismo círculo vicioso, todo lo demás se va agravando, y 30 millones de peruanos están en medio de una guerra en la cual no quieren estar, en la cual no han pedido estar, pero que desgraciadamente está acabando no solamente con sus libertades, que es lo más preciado que hay, está acabando con su vida. Porque al acabar con su salud, con sus posibilidades de crecimiento, al acabar con su economía, está literalmente acabando con su vida, y esto definitivamente debe tener un punto de quiebre en el cual dejemos de estar en este juego politiquero, ya ni siquiera político, y entremos a hacer política para intentar salvar a nuestra patria. Basta de esto, porque el Perú no da para más. Los millones de peruanos que sobreviven en el día a día no merecen que nosotros perdamos el tiempo en discusiones inútiles, estériles, y que no resuelven, desgraciadamente, ningún problema. Por más que se trate de señalar al delincuente, al corrupto, al incapaz, si no proponemos salidas reales, salidas que sean factibles, vamos a seguir empeorando el problema, y no merecemos realmente lo que nos está pasando. Gracias, Rosa. Mónica. Bueno, yo creo que vamos a terminar la semana con las noticias casi siempre histriónicas, ¿no? De Aníbal Torres, de Pedro Castillo, de Dina Boluarte. Pero esta semana, por ejemplo, desde mi punto de vista, ha ocurrido un
un tema lamentable, una situación lamentable que tiene que ver con los pobladores de Las Bambas, ¿no? Que participaron de un enfrentamiento con la policía y un enfrentamiento en el que tuvo como resultado heridos. A mí me parece sumamente lamentable, a pesar que creo que gran parte de esa población le dio su voto a Pedro Castillo. Y me parece lamentable porque se evidencia aquí la estafa de la que fueron víctimas, ¿no? Una persona, un grupo de personas, una organización criminal que llegó con un mensaje, desde mi punto de vista, errado, desde mi punto de vista equivocado, pero equivocado a propósito, mintiéndoles que iban a gobernar para los más necesitados, ¿no? Para quienes tienen mayores necesidades de vivir dignamente. Con ese discurso llegó Pedro Castillo y toda su organización criminal. Bueno, pues ahora es evidente que les mintieron. Hoy ya vemos que hay heridos, y yo espero que esa situación no llegue a más. Pero además tengamos en cuenta que de acuerdo a lo que señala la Defensoría del Pueblo, tenemos una cantidad increíble de conflictos sociales en potencia, ¿no? Sí. Y esto hace que nuestro país sea mucho más inseguro. Esto hace sobre todo que la población siga teniendo esa sensación de incredulidad frente a quienes hacen política por culpa de quienes no hacen política, sino por culpa de quienes se sirven de la política, que es un oficio muy bello, es un oficio con una proyección social, con una vocación de servicio, que no debería ser maltratado y que debería ser bien visto, pero que por culpa de quienes nos están gobernando, pues lamentablemente la población no cree en los políticos, ¿no? Y yo quisiera también hacer un llamado a la población. No todos los políticos son como Pedro Castillo, no todos los políticos mienten, no todos los políticos se vuelven ricos con la política. Es necesario que la población participe en política y siempre poniendo la paz como un valor que nos permite convivir en bienestar. Muchas gracias. Sí, claro. Justamente Platón decía que la no participación en la política de los mejores hombres permite que los peores hombres sean los que, al resultante, sean los que están gobernando. Y Rosa, el comentario final, prácticamente se nos fue el programa. Con tanto que ha pasado esta semana y a la velocidad que ocurren los hechos, el programa se nos queda corto. Sin embargo, también quisiera aprovechar el último minuto para comentar que el miércoles pasado el Pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra Daniel Salaverry, ¿no? Por diversos delitos. En una reconsideración y con una votación ajustada, pero finalmente ha sido acusado a pesar de el blindaje que ocurrió por parte sobre todo de la bancada oficialista. Así que bueno, hay cosas que también están pasando y esperemos que el Ministerio Público pues proceda como corresponde, porque si alguien debe ser juzgado, debe serlo y debe serlo con la celeridad y la severidad que corresponde a los delitos que se hayan cometido. Dicho esto, espero que la semana que viene pueda ser diferente, que el Congreso encuentre su rumbo, que el presidente Castillo recupere los pies y los ponga sobre la tierra, sobre esta tierra que no tiene 1.200 países, sobre esta tierra que no es, en la cual no hay una guerra con Croacia, sobre esta tierra que necesita, especialmente en la que él es responsable, el Perú, la atención de sus problemas urgentes. Y que la clase política realmente entienda qué es eso, clase política, y por lo tanto debe estar a la altura de las circunstancias que el momento histórico los ha planteado. Que sea un fin de semana, además el sábado, domingo, que nos ayuda a reponer la energía. Se nos fue
el cuarto mes del año. El lunes es feriado por el 1 de mayo. Quisiera aprovechar para a todos los trabajadores peruanos, especialmente aquellos que trabajan en la mal llamada informalidad, aquellos que al margen del Estado sacan adelante sus familias, sacan adelante sus emprendimientos. Feliz día a todos aquellos que desde el alba hasta el anochecer y muy entrada la noche se sacrifican para poder salir adelante al margen de cualquier tipo de apoyo, creyendo solamente en sus fuerzas y en sus capacidades. Mi homenaje para ellos. Y en ese homenaje también mi agradecimiento a la Coordinadora Republicana, a BHTV, al portal La Abeja y a nuestros seguidores en las redes sociales que nos permiten semana a semana hacer a veces un análisis divergente, a veces convergente, pero agradecidos de que la libertad de expresión, por lo menos en este programa, está garantizada. Así tengamos que agarrarnos a picotazos de vez en cuando. Gracias Rosa. Mónica, tu último comentario. Feliz día, que sea un día de descanso, de tranquilidad y de esperanza para los trabajadores, para los estibadores, para los vigilantes, para los que todos los días y sin sábados y sin domingos trabajan para mantener a sus familias. Un feliz día para mis amigas del mercado 27 de abril de ATE, que sea también un lindo día en realidad para todas las personas que dedican su vida a trabajar para mantener a sus familias, y que sea también un momento para pensar en quienes no deberían trabajar, como por ejemplo los niños que están en las calles tratando de ganarse también un sol para su comida. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Rosa. El más fraternal abrazo para todos los amigos este 1 de mayo. La demostración palpable de que el Perú es un país de emprendedores, de trabajadores manuales, intelectuales, gente emprendedora que vive el día a día, pero que siempre tienen como horizonte, como destino y como desafío el progreso nacional. Nuestro más cálido abrazo para todos ustedes. Y amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa Pico a Pico con Rosa Bartra, Mónica Yaya y Alberto Bayac, siempre para servirlos, enviándoles un fraterno abrazo y muchísimas gracias por la audiencia. Un gran abrazo. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Gracias.